¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a la continuación de este curso que estamos llevando, que es Principios Básicos de la Hermenéutica. Les doy la más cordial bienvenida, ya estamos en la recta final. Gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este momento. Recordamos las clases pasadas que estábamos viendo. La anterior fue, empezamos a ver las figuras de retórica. Hoy vamos a continuar y hoy nos toca ver la retórica especial. Vamos a leer una cita bíblica que es la que nos va a servir de base, que está en Hebreos 11:19, que dice así: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esa es nuestra casa bíblica, haciendo alusión a esta retórica especial. Nos dice en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces, vamos a notar varios puntos, hermanos. A estas figuras de retórica aquí se les llama especiales, porque requieren de una exposición más amplia y de una atención mayor a de los simples tropos, como fue la clase pasada. Como segundo punto, también se les llama figuras literalistas por ser la forma de lenguaje que el expositor utiliza para ilustrar su exposición oral o escrita con el fin de que su enseñanza se entienda mejor. Entonces, vamos directamente a los tipos de retórica especial. Como primer punto, encontramos la sinopsis, hermanos. La sinopsis es una palabra directamente del griego y nos da la idea de varios testimonios de un mismo hecho. La sinopsis es un hecho visto desde varios ángulos, varias perspectivas o varios puntos de vista. También tiene por objeto complementar alguna cuestión. Algunos libros sinópticos de la Biblia encontramos varios. Unos de ellos, por ejemplo, Esdras con Nehemías, podemos decir que son relatos diferentes de una sola, digamos, de unos solos acontecimientos. Eh, los libros de Samuel, Reyes y libros de las Crónicas también son sinópticos porque están relatando sucesos, un mismo suceso más bien, para ser exactos. Daniel y el Apocalipsis, por ejemplo, también el libro de los Hechos con las cartas paulinas, o sea, los escritos de Pablo. Y los cuatro evangelios entre sí son libros sinópticos. Los evangelios ya habíamos comentado anteriormente que son sinópticos porque es la perspectiva de cuatro ángulos diferentes refiriéndose a un mismo caso. Por eso ellos son sinópticos entre sí. Nosotros como estudiantes podemos realizar una sinopsis. Lo podemos hacer recopilando los diferentes relatos sobre algo particular. Después comparamos los datos, los ponemos en orden y como resultado vamos a obtener conocimiento suficiente para poder tener nosotros un criterio acerca de algún tema que estemos checando y que lo encontremos en varios libros. Nosotros podemos hacer una sinopsis, por ejemplo. Vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo concreto que es la sanidad del paralítico. La podemos encontrar en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo. ¿Qué dice Mateo sobre la sanidad del paralítico? Mateo dice que le trajeron a Jesús un paralítico. Esa cita la podemos encontrar en Mateo 9, el versículo 2. Anótenlo por favor porque les va a servir. ¿Y Lucas qué dice sobre este caso? Lucas dice que el paralítico fue traído por unos hombres. Lo podemos encontrar en Lucas 5:18. Anótenlo por favor. Marcos dice que los que cargaban al paralítico eran cuatro. Marcos 2:3. Por lo que sinópticamente vamos a tener una conclusión. ¿Esta cuál va a ser? Por ejemplo, podemos decir concretamente que trajeron a Jesús un paralítico cargado por cuatro hombres. Esto es gracias a la recopilación que hicimos de la información que tenemos al alcance. Podemos ver otro ejemplo rápidamente. La negación de Pedro. Juan dice: no cantará el gallo sin que me hayas negado. En Juan 13:38. Anótenlos por favor porque les va a servir para su tarea. Y Marcos dice que el gallo debería cantar dos veces. Marcos 14:30. Mateo, vamos a ver qué dice Mateo. Mateo dice que Pedro lo negaría tres veces antes del canto del gallo.
Lo encontramos en Mateo 26:34. Nosotros vamos a concluir, de acuerdo a lo que leímos de los evangelios, vamos a concluir que Pedro negó 3 veces a Jesús antes de que el gallo cantara 2 veces. Ese sería el resumen. Entonces, voy a dejar una actividad aquí. Vamos a hacer un cuadro sinóptico del título en la cruz. ¿Qué dicen los evangelios acerca del título en la cruz? Dice, por ejemplo, Marcos. Le voy a dar una ayudada. En Marcos 15:26 dice, Rey de los judíos. En Lucas 23:38 dice, este es el Rey de los judíos. En Mateo 27:37 dice, este es Jesús, el Rey de los judíos. Juan 19:19 dice, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces, bueno, ya di la actividad completa, pero ahorita voy a poner otra. Nuestra conclusión, ¿cuál va a ser? Entonces, de acuerdo a las partes que vimos que hablan de lo mismo, vamos a concluir que el título dice, este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Esa sería nuestra conclusión acerca de lo que dice sobre el título en la cruz. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a dar las citas y ustedes, de acuerdo a lo que dicen las citas, van a poner el tema de qué vamos a analizar sinópticamente y la conclusión. Entonces, las citas serían Lucas 19:13 al 15, Marcos 10:13 al 16, Mateo 18:15 al 17. Esa sería la actividad acerca de la sinopsis. Ahora vamos a ver otra figura de retórica especial. Esta figura se llama la alegoría. No sé quién haya escuchado esta palabra. Alegoría es una palabra que viene del griego. Se conforma de dos fonemas, que es alos, que significa otro, y agorenos, que significa hablar, es decir, otro hablar. Entonces, la alegoría consiste en una serie de metáforas en las que se encadena una serie de verdades. La alegoría es una figura semejante a la parábola, pero con la diferencia de que la parábola solo una enseñanza contiene, mientras que la alegoría en cada una de sus representaciones va enseñando una cosa diferente. Entonces podríamos casi confundirlas con las parábolas, pero la alegoría es un poquito, tenemos que identificar a nosotros, primeramente para que la podamos entender e interpretar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el Salmo 80, en el versículos del 8 al 13, dice, por ejemplo, habla de la vid venida de Egipto. Ustedes van a anotar la cita y la van a escribir tal cual. Y yo solamente voy a entresacar lo que vamos a ver ahorita de la alegoría. La vid venida de Egipto representa el éxodo de Israel y su posesión de la tierra prometida. Entonces, si nos damos cuenta, está diciendo una cosa, pero está representando a otra. Esa es una alegoría. La vid venida de Egipto representa a la salida de Israel y su posesión de la tierra prometida. En Proverbios 5, del 15 al 18, habla del manantial bendito. Entonces, ese manantial bendito algo representa. Y aquí representa la exclusividad del idilio matrimonial. O sea que está hablando de una cosa, pero está refiriéndose a otra. Esa es la alegoría. Vamos a ver otra cita en Eclesiastés 12, del 2 al 7. Está hablando de la casa en deterioro. Solamente estoy utilizando las palabras que vamos a utilizar como alegoría. La casa en deterioro nos puede mostrar la trayectoria de la vida humana, porque está haciendo un relato. Ahora que hagan su tarea se van a dar cuenta exactamente de qué habla. Yo estoy sacando cuando dice la casa en deterioro, entonces muestra la trayectoria de la vida humana. Lo van a acabar de entender cuando escriban la cita. Vamos a ver otro ejemplo. En primera a los Corintios 3, 11 al 17. El fundamento del que sobreedifica. Aquí está representando la calidad de la vida cristiana. Entonces, yo estoy
diciendo solamente las partes precisas para que el tiempo no nos gane. Y ustedes ya cuando hagan su tarea, su resumen, van a acabar de comprender de lo que estamos hablando. Es por eso que necesitan apuntar la cita completa. Primero a los Corintios 5 del 6 al 8 habla de la vieja levadura. Esta vieja levadura está representando algo, hermanos. Está representando la influencia de las tradiciones y costumbres. Eh, voy a poner un ejercicio, dos ejercicios para que quede más claro. Primero a los Corintios 10 del 1 al 12, Gálatas 4, 22 al 31, o no más, Efesios 6 del 11 al 17, para ir avanzando. Entonces, hasta aquí estamos hablando de la alegoría. Esta es una figura de retórica especial. Y aquí puse los ejercicios. Vamos a ver otra figura. Esta figura se llama fábula. La fábula, hermanos, es una palabra que igualmente nos llega desde el idioma griego y también del latín. Quiere decir fábula, y ambas palabras significan relato ficticio, algo así como un cuento, hermanos. Entonces, esta figura consiste en usar plantas, animales o cosas como protagonistas de una historia que podría ser inventada. Estas cosas pueden ser abstractas o concretas. Las características principales de la fábula es hacer que las plantas, animales o cosas hablen, sientan, actúen como si fueran seres humanos. Ese es el propósito de la fábula. Y debe de quedar algo claro, que la fábula no es de carácter espiritual, sino vamos a poner una enseñanza, como mínimo, una enseñanza moral, un aprendizaje. O sea, las fábulas no nos traen por lo regular alguna enseñanza espiritual o alguna doctrina o algo que tengamos que, vamos a llamarlo así, llamarlo espiritual. Porque solamente nos da una enseñanza moral. Como regla general, el desarrollo de la fábula debe de ser interesante y ameno. Los personajes deben de estar bien definidos con el justo carácter que les da la opinión general. El estilo debe ser natural y sin complicaciones. Si contiene rima, esta debe ser de fácil empleo. El argumento debe de ser breve, tratando de omitir las circunstancias inútiles. Nunca debe faltar la moraleja. La fábula al final incluye una moraleja, que es precisamente la explicación de la enseñanza que estamos recibiendo. En la Biblia esto es la definición de fábula. La Biblia contiene pocas fábulas, porque en la Biblia, bueno, la Biblia es, como ya dijimos, es un libro bastante rico en enseñanza y en figuras literarias. Contiene todo lo que una biblioteca contiene, y está en los libros que contiene la Biblia, encontramos de todo. Hoy estamos viendo la fábula. Muchos dicen es que esta es una fábula. Bueno, el correcto sentido o el correcto significado de la palabra fábula es lo que acabamos de ver. Es una historia en la que a las cosas inanimadas se les pone nombre o se les pone acciones, y al final obtenemos una enseñanza o una moraleja. Entonces en la Biblia encontramos solamente 3 casos, exactamente 2, pero hay un caso que está como que un poquito de definir si es fábula o es prosopopeya por sus características, pero las que estamos completamente seguros que son fábulas son 2. En el caso de Jueces 9 del 8 al 15 está hablando de unos árboles que buscan rey, y aquí Jotam es el que está escribiendo esto, y es en sí una fábula. ¿Por qué? Porque algo inanimado como es un árbol dice que está buscando rey. Ahora que hagan su tarea van a leer el pasaje completo y van a entender mejor esto, hermanos. El otro caso es en segundo libro de los Reyes 14:9. Está hablando de un cardo. Dice, el cardo buscando emparentar con el cedro. Aquí esto lo escribe Joás. Entonces, estas son fábulas. ¿Por qué? Por sus características literarias que tiene. El, el otro caso en el que les comento que puede ser, se puede confundir con una prosopopeya, pero tiene más características de fábula,
es en Proverbios 9 del 1 al 6, que dice que la sabiduría preparando un banquete. Aquí Salomón es lo que nos menciona. Está, digámoslo así, entre que sí, entre que no, porque, por ejemplo, la sabiduría, no bueno, al menos yo no podría definirla si es algo inanimado o es algo una característica, como esa la tiene el ser humano. Yo no podría asegurar que es una fábula, pero la estamos considerando porque es algo que no es una persona ni es algo exactamente animado, que podría decir que está buscando o está preparando un banquete. Entonces, aquí lo dejo nada más como información. Este, el cardo y los árboles que vemos en Jueces. Entonces, en el área secular, hay, les llaman fabulistas a los que escriben fábulas o cuentos. Este, proviene del origen griego. Por ejemplo, Esopo, no sé si han escuchado a este autor, que es del año 620 antes de Cristo. Fedro, es el discípulo de Esopo. Entonces tal vez les suene familiar estos autores, porque pues en la escuela nos enseñan en la materia de español, en la primaria sobre todo, este tipo de lecturas. Hay franceses, La Fontaine o Godofredo de Aureux. En españoles está Carpio, Tomás de Iriarte, etcétera. Hay muchos italianos, argentinos, hay uno mexicano, este, muy conocido, no sé, allá en el lugar donde ustedes vivan, si les suene conocido a Francisco Gabilondo Soler. Él escribía canciones infantiles y usaba precisamente esta figura que es la fábula. No sé si les suene una canción que él escribió, que dice que el comal le dijo a la olla. Entonces, solamente es información, porque las fábulas se encuentran más en lo secular. En la Biblia ya vimos que solamente hay 3 casos, 2 de ellos confirmados y uno de ellos está entre prosopopeya y fábula. Entonces, acuérdense que la fábula contiene al final una moraleja, que es la enseñanza moral que nos puede traer. Seguimos con la prosopopeya. La prosopopeya vamos a definirla para que podamos diferenciarla de la fábula. La prosopopeya viene del latín y también del griego, prosopopoia. Y esta figura consiste en atribuir a las cosas incorpóreas, inanimadas y abstractas acciones y cualidades propias de seres animados o corpóreos. Y a diferencia de la fábula, vamos a ver qué diferencia tiene, que hace actuar y hablar a las cosas. La prosopopeya solamente les atribuye acciones. Vamos a los ejemplos. En el libro de Números 16, versículos 30 y 32, dice que la tierra abrió su boca y los tragó. Entonces, ¿qué es lo inanimado? Es la tierra. ¿Qué hizo? Abrió su boca. O sea, no habló, no nada, a diferencia de la fábula. Entonces aquí solamente le atribuye acciones, que es abrió la tierra su boca y los tragó. Esa es una prosopopeya. Otra en el Salmo 19, 19.1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, aquí no es como las fábulas que las hacen hablar. Aquí está usando la figura de prosopopeya. Vamos, Isaías 23, capítulo Isaías capítulo 23, versículo 1 y 14. Nos dice, aullad naves de Tarsis. Entonces, aquí está hablando de una prosopopeya, porque solamente le está atribuyendo acciones o cualidades. Vamos a ver algunos ejercicios. Los van a anotar por favor. En Génesis 4, versículo 10, Salmos 19, 2, Salmos 85, 10, Proverbios 1, 20, Isaías 55, 12, Lucas 19, 40 y por último Romanos 8, 22. Estos son los ejercicios para que estemos identificando la figura de retórica especial llamada prosopopeya.
Bien, seguimos con otra para que estemos ganando tiempo. La parábola. La parábola, hermanos, procede del griego parabole, que significa arrojar al lado de, y denota la acción de poner una cosa al lado de otra para compararlas. Entonces, la parábola es un ejemplo terrenal para ilustrar una verdad celestial, o un ejemplo material para ilustrar una verdad espiritual. Las parábolas son para ilustrar verdades espirituales o celestiales, como podamos llamarlo. Eh, a diferencia de las alegorías, bueno, la alegoría es un poco distinta a esta figura de la parábola porque dice que tiene una serie de enseñanzas y las parábolas solo contienen una verdad central. A diferencia de la fábula, también es diferente la parábola a la fábula, contiene una enseñanza moral y las parábolas solamente dan enseñanzas espirituales. ¿Y cómo las vamos a interpretar? Es importante aprender y entender que las parábolas no se deben interpretar de una manera, digámoslo así, caprichosa, ¿no? O darle una interpretación a como yo me imagine. Por ejemplo, eh, ¿cómo las vamos a aprender a interpretar? Pues primeramente en la Biblia encontramos que antes de una parábola viene como subtítulo el nombre o título el nombre de la parábola. Y luego esa parábola tiene una clasificación porque hay varios tipos de parábolas, ahorita las vamos a ver. Es su trasfondo, o sea, lo que lo ocasionó, la verdad central, que siempre es una sola, es única, la aplicación espiritual o conclusión específica, los detalles de la narración que no contienen aplicación espiritual. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, la parábola del buen samaritano. Esa la encontramos en Lucas 10 del 25 al 37. El marco trasfondo fue la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Recuerden, en el versículo 29 está esto, cuando le preguntan a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces la verdad central es el amor al prójimo y nada más. Entonces esa es la parte central. La aplicación espiritual es, o sea, Jesús la concluyó en una frase, ve y haz tú lo mismo, está en el versículo 37. Entonces aquí identificamos el trasfondo, inició en que fue la pregunta, ¿quién es mi prójimo? La verdad central es el amor al prójimo nada más. Y la aplicación espiritual, ve y haz tú lo mismo. Vamos a llamarlo así, es la indicación de Jesús, o una orden o un mandamiento de Jesús. Ve y haz tú lo mismo, en el versículo 37. Los detalles de la narración son, por ejemplo, el aceite, el vino, la cabalgadura, el mesón, el mesonero y los 2 denarios que pagó esta persona para que atendieran al samaritano, perdón, al que asaltaron. Ahora, la aplicación. Al aplicar las parábolas, se debe tener el debido cuidado para no forzar su contenido queriendo nosotros hacer que diga lo que la Biblia no dice. Esto es muy común debido a que a veces nosotros entendemos de cierta manera la Biblia y sobre todo las parábolas, ¿no? Que a veces decimos, es que esto es una parábola, no, es que esta es una historia real. O sea, son cosas que nosotros debemos de identificar para que no caigamos en errores. Debemos de evitar aplicar caprichosamente los detalles de la narración, porque se puede caer en un error teológico grave. ¿Por qué? Porque le estamos atribuyendo a los detalles, o sea, ya vimos aquí que las parábolas contienen ciertas cosas concretas, por ejemplo, el trasfondo, la verdad central, la aplicación espiritual y los detalles de la narración. Aquí, por decirlo de alguna manera, los detalles de la narración son lo que acompañan a todas las enseñanzas. Y esos detalles de la narración no necesariamente tienen alguna aplicación espiritual. Recuerden que las parábolas tienen una enseñanza espiritual solamente. Entonces es incorrecto que nosotros a los detalles de narración queramos atribuirles alguna enseñanza espiritual. Por ejemplo, no podemos decir que
el asno de la parábola del buen samaritano representa a los cristianos que no entienden. O sea, la Biblia no se trata de eso. La Biblia es clara y nos enseña, por lo menos en esta parábola, que debemos de tener amor al prójimo. Esa es la enseñanza central. Y el mandamiento es, ve y haz tú lo mismo, así como la parábola, el relato, Jesús lo enseñó a manera de ilustración, nosotros debemos hacer lo mismo en esa parábola. Por ejemplo, para facilitar el entendimiento de las parábolas es necesario cerciorarse a qué grupo pertenece cada una de ellas. Eh, voy a poner una lista de, de, de los grupos para que nosotros lo identifiquemos. Entonces hay parábolas del corazón de Dios, parábolas del corazón del cristiano, parábolas del servicio cristiano, parábolas de mayordomía cristiana, parábolas de necesidad de orar, parábolas del reino de Dios, parábolas de los juicios de Dios y parábolas escatológicas. Como he comentado desde un principio, este curso es básico y no vamos a profundizar demasiado porque no alcanzaría el tiempo. Entonces, esa es la variedad, son los tipos, los grupos. La clasificación está en las parábolas simples, los símiles parabólicos, las metáforas parabólicas, proverbios parabólicos, epopeyas parabólicas. Esos son la clasificación. Por ejemplo, estas empiezan sin preámbulos, o sea, cuando encontramos una parábola empiezan de inmediato, no hay tantos rodeos, por llamarlo así. Por ejemplo, en Mateo 21, del 28 al 32, inmediatamente empieza, un hombre tenía dos hijos, o sea, no da rodeos, inmediatamente inicia la parábola. En Mateo 24, 45 dice, al 51 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Eh, en Lucas 7, 41 y 42, un acreedor tenía dos deudores. Lucas 11, del 5 al 8, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? En Lucas 18, del 1 al 8, había en una ciudad un juez. Entonces, y así inician, o sea, no inician dando rodeos o como que dando una introducción, no, estas inician de manera inmediata. Eh, Vamos a ver los símiles parabólicos. Estas parábolas se identifican porque contienen las palabras, eh, si nos acordamos, ya vimos las figuras de retórica de la clase anterior, hay una que se llama símil, y recuerden que el símil contiene para que nosotros la identifiquemos que es un símil, empieza o contiene palabras semejante, como, parecido o comparado. Entonces, en una parábola, si encontramos estas palabras, vamos a identificar lo que este es un símil parabólico. Vamos a ver los ejemplos. Mateo 10, 24 y 25 dice, bueno, en donde encontramos el símil parabólico, el símil es, bástele al discípulo ser como su maestro. Entonces, está utilizando el símil en el discípulo y su maestro, como su maestro. Y ya el resto de la lectura ya es la parábola en sí. Entonces, en Mateo 11, 16 y 17 hace una pregunta que dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Está haciendo un símil porque incluye la palabra comparar. Otro ejemplo, Mateo 18, 23 al 35. Recuerden anotar las citas completas porque las van a escribir en su tarea. El reino de los cielos es semejante a un rey. Entonces está utilizando nuevamente el símil. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Símil. Esto está en Mateo 13:33. Mateo 13:45 dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader. Entonces, el, estas citas están incluidas en unas parábolas que ustedes las van a identificar. Y esta se llama símil parabólico. ¿Por qué? Porque en una parábola está utilizando símiles. Ahora vamos a ver una metáfora parabólica. Estas son breves y siempre terminan con
un así sea o así es. Por ejemplo, Mateo 5 del 14 al 16, al final dice, así alumbre vuestra luz. Ustedes van a anotar la parábola y van a poner énfasis en esta parte porque es una metáfora parabólica. Así alumbre vuestra luz. Y en Mateo 7, 16 y 17 encontramos otro que dice al final, así todo buen árbol da buenos frutos. Ustedes van a escribir la parábola completa. Mateo 24, 32 y 33. Así también vosotros. Marcos 4, 26. Así es el reino de Dios. Otra parábola la encontramos en Juan 3, 8. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, aquí están las citas. Esto es el final de las parábolas. Aquí las metáforas parabólicas no son muy largas y siempre terminan así como di el ejemplo. Entonces ustedes van a poner la parábola completa. Hay otro tipo de parábolas que es proverbios parabólicos. También se les llama parábolas proverbiales o hebraísmos y están compuestos por una o dos frases. Por ejemplo, Lucas 4:23 contiene una frase que dice, médico, cúrate a ti mismo. Si nos podemos dar cuenta, pareciera un proverbio, médico, cúrate a ti mismo. En Juan 15:20 dice, el siervo no es mayor que su señor. En Juan 13:10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Más concreto es un hebraísmo porque eran prácticas que hacían los judíos. Pero aquí Jesús la está utilizando para enseñar algo. Entonces ustedes van a poner la parábola completa y va a incluir la parábola proverbial. El que anda de día no tropieza porque ve la luz del día. Ya dije la cita, Juan 11:9. Mateo 9:12 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, estas son las proverbios parabólicos o parábolas proverbiales, que es exactamente lo mismo, solamente que se nombra diferente. Entonces, otro tipo de parábolas es las epopeyas parabólicas. Estas epopeyas parabólicas se identifican porque estas parábolas son largas y por lo regular son episodios de la vida real. También pueden contener fechas o nombres propios. A diferencia de las otras parábolas, se asemeja más a una historia en que Jesús utilizó. Ahorita que dé los ejemplos, ustedes los van a identificar muy claramente. En Marcos 13, del 3 al 8, dice que el sembrador salió a sembrar. Ustedes van a anotar la parábola completa. En Lucas 10, 30 al 37 está que dice el buen samaritano. En Lucas 18, del 1 al 8, la viuda y el juez injusto. Lucas 18, 9 al 14, el fariseo y el publicano. Y encontramos finalmente Lucas 16, del 19 al 31, y encontramos el rico y Lázaro. Entonces, de todas estas, la del rico y Lázaro es más bien una historia. Aquí dice epopeya porque epopeya es como un relato que sucedió. Entonces, el rico y Lázaro es una historia en la que Jesús enseña demasiadas verdades en una sola parábola. Ya que hagan actividad se van a dar cuenta. Hasta aquí vamos con las parábolas. Ahora pasemos a otra figura distinta, que esta figura se llama el tipo. No sé si alguien ha escuchado esta palabra que dice esto tipifica a esto, o este es un tipo de esto. Vamos a aprender por qué lo dicen y vamos a identificar si lo dicen de manera correcta o lo están aplicando mal. En la tipología encontramos una variedad de tipos que se hace necesario conocer con el propósito de identificarlos, estudiarlos y manejarlos correctamente. Esto es importante. Debemos de aprender a manejarlos correctamente porque
A lo mejor hemos escuchado en otros hermanos o otros predicadores que utilicen esta palabra, pero nosotros no sabemos o no sabíamos, ahora ya vamos a saber si lo estaban aplicando correctamente. Por ejemplo, vamos a ver la definición. La palabra tipo literalmente significa efecto de golpe o eco que retumba. Esta palabra se deriva del griego tipos, de lo cual se desprenden las palabras modelo, molde, sombra y patrón. El tipo se define como la persona, suceso, oficio, lugar o objeto diseñado divinamente en el pasado para prefigurar una realidad futura. O sea, esto significa que el tipo es de carácter profético, exactamente. Nosotros como estudiantes no debemos suponer que algún pasaje es típico si no estamos completamente seguros de que lo es, ya que el tipo siempre predice algo y está validado en el Nuevo Testamento, y si no es de esa manera no puede ser tipo. O sea, el tipo lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento normalmente. eh, Vamos a encontrar algo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento debemos de encontrar el cumplimiento de lo que vimos acá. Entonces, este es el tipo. Si en el Nuevo Testamento no lo volvemos a encontrar o a confirmar, entonces no es un tipo. Eh, Segunda de Pedro 3 15 y 16. Por favor la anotan y la escriben. Para no caer en errores de enseñar más de lo que la Biblia enseña, en los tipos no se debe buscar semejanzas que el Espíritu Santo no haya diseñado. Eh, Debemos de estar seguros. Si nosotros decimos que es un tipo, debemos de comprobarlo en el Nuevo Testamento, porque si no, vamos a caer en errores. Apuntemos otra cita, primera de Pedro 1:11. El estudiante debe saber que cumplidos los tipos, el valor de ellos queda nulo. Por ejemplo, no es que la escritura ya esté de más o no hay que tomarlo en cuenta, sino que ya no podemos esperar otro cumplimiento, porque algo que encontramos en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Por llamarlo así, lo que era tipo ya se concretó, ya se cumplió, entonces ya no deberíamos de esperar que se vuelva a cumplir. Ahorita vamos a ver los ejemplos. El antetipo es una cosa que se piensa hacer y se declara, pero hasta el momento ni se ha hecho ni se ha diseñado. O sea, es como un pensamiento o la idea de lo que creamos, tal vez el anteproyecto de alguna cosa. Por ejemplo, vamos a ver la cita Génesis 1:26, cuando dijo Dios, hagamos al hombre, perdón. Cuando Dios dijo, hagamos el hombre, eh, es un antetipo, porque apenas está en la mente de Dios. Hagamos, o sea, lo está, digamos, proyectando apenas. En Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ahí no se había hecho, no había nada, solamente estaba en el plan, en el pensamiento de Dios. Entonces, eso se le llama antetipo. Vamos a ver otros ejemplos. Salmos 40:17, Isaías 49:1, Efesios 1:4. Entonces, eso ustedes los van a anotar. Eso es como para reforzar lo que les estoy comentando. Vamos a ver un, este, un ejemplo así de la vida cotidiana. Un niño le preguntó a su madre, ¿yo dónde estaba cuando tú eras joven? O sea, cuando no te habías casado. Entonces la madre pensó, dijo, ay, ¿qué le voy a contestar a mi hijo? Porque esa pregunta nadie me la había hecho. Entonces la madre contestó y dijo, tú estabas en la mente de Dios. O sea, el niño le preguntó, ¿y yo dónde estaba antes de que, o sea, tú eras joven y yo dónde estaba? Eso es lo que le preguntó el niño. Entonces la mamá le respondió así de una manera sabia, ah, mira, tú estabas en la mente de Dios. Sencillo, o sea, en otras palabras, eras un antetipo antes de nacer. No sé si quedó claro el ejemplo.
Ahora vamos al tipo. El tipo ya es el plano, diseño o maqueta que sirve de base para realizar lo que antes solamente fue un pensamiento. Es como un proyecto cuando se va a construir una casa. Todavía no está la casa, pero ya tenemos en nuestras manos el plano de la casa, el dibujo de cómo va a quedar. Vamos a buscar la cita. Éxodo 25:9. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. Ustedes lo van a apuntar, lo van a poner en su actividad y van a terminar de comprender. Primera primer libro de Crónicas 28:11 y 12. El plano del pórtico, el plano de todas las cosas. En Ezequiel 43:11 dice, hazles entender el diseño de toda la casa. Segundo libro de los Reyes 16:10, el diseño y la descripción del altar. Ahí encontramos las indicaciones de cómo lo tenían que hacer. Entonces, este era el tipo, o sea, era el plano. Ahora, eh, lo que sigue es el prototipo. El prototipo es el cumplimiento de lo que primero fue un pensamiento o antetipo, después fue un tipo o proyecto y más tarde se convirtió en una realidad. Eh, por ejemplo, el prototipo no es la idea de la casa, estamos hablando de una casa que tenemos los planos, o sea, no es la idea, tampoco es el plano, sino es la casa ya construida, ya es el prototipo. Vamos a ver el ejemplo en Gálatas 4, en versículo 4, que dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces, eh, cuando para que Jesús viniera a esta tierra, ya estaba en la mente de Dios desde antes, ya estaba planeado, o sea, primero lo pensó, luego lo planeó y luego se concretó. Lo encontramos en Gálatas 4:4. Hay otro ejemplo, Lucas 22:37, que dice, es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Entonces, tenía que cumplirse lo que Dios pensó y después lo planeó y ahora falta el cumplimiento. No sé si me estoy dando a entender, espero en Dios que sí. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, podemos ver nuevamente, estuvo en la mente de Dios, estuvo el plan y se cumplió. Efesios 1:10. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento. Nuevamente encontramos este orden. Eh, Antetipo, tipo y prototipo. Entonces, ahora vamos a otra figura que es el antitipo. Es un poco diferente. El antitipo es un hecho a primera vista contradictorio al sentido común y hasta cierto punto absurdo, pero que, se, pero que sometido a exégesis conecta al prototipo y cumple las demandas tipológicas. Entonces, ejemplos. El profeta Jonás dice que por 3 días en el vientre del pez. Lo encontramos en Mateo 12:39 y 40. Lo vamos a confrontar con Jonás 1:17. Es un tipo de la resurrección. Así se nombra, así se menciona, debido a que cumple con lo que estamos viendo ahorita. Es el cumplimiento ya. Pero la manera del que se toma parece contradictorio porque, o sea, ¿qué tiene que ver Jonás que estuvo en el pez con la resurrección de Cristo? Eso a primera vista es lo que se nos hace como que contradictorio al sentido común y absurdo, pero si lo sometemos a exégesis, ya aprendimos lo que es una exégesis, eh, extraemos todo lo que tiene que ver con el tema, nos vamos a dar cuenta que es un tipo de la resurrección porque Jesús nos dijo, no voy a darles otra señal más que la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Entonces ahí podemos ver el tipo de la resurrección. El macho cabrío
que se lleva los pecados, Hebreos 9, 13 y 14, lo vamos a confrontar con Levítico 16, 21 y 22. Es un tipo del sacrificio vicario de Cristo. Entonces van a anotar las citas y las van a leer y las van a anotar para que vean y vean el contexto de Levítico con Hebreos 9:13, cómo dice que eso era un tipo del sacrificio de Cristo. No voy a decir más porque el tiempo nos gana. Entonces, si tienen alguna duda, pueden con todo gusto preguntar y podemos profundizar más en cada punto si gustan. El león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:5, lo vamos a confrontar con Génesis 49:9. Es el tipo de la majestuosidad de Cristo. Si alguien se preguntaba, pero ¿por qué le dicen león de la tribu de Judá a Jesús? Bueno, pues aquí está la explicación, porque el león de la tribu de Judá es un tipo de la majestuosidad de Cristo. Ahora que leen las citas van a comprenderlo al 100%. Ahora, vamos a ver la estructura. La estructura. Los tipos están estructurados claramente, es decir, con una clara exposición, una clara validación, un claro cumplimiento y un claro respaldo en el Nuevo Testamento. O sea que no va a haber, aunque híjole, a lo mejor sí es esto o a lo mejor no. No, porque los tipos son muy claros, no hay lugar a dudas ni a que nos vayamos a equivocar. Vamos a ver un ejemplo. El paso del Mar Rojo es un tipo del bautismo en agua. Su exposición, aquí están la estructura de un tipo es la exposición, ya lo vimos. Exposición, validación, cumplimiento y unas citas de respaldo. Vamos a ver la exposición. En Éxodo 14 del 19 al 22. Aquí encontramos lo que nos habla en el libro de Éxodo acerca de cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Vamos a ver su validación. Mateo 28, 19. Es un texto muy conocido y su cumplimiento lo vamos a encontrar en Hechos 2:41 y el respaldo de lo que estamos exponiendo es en 1 Corintios 10, capítulo 1 y 2 y en Hebreos 11:29. Entonces, esta es la estructura del tipo. O sea, digámoslo así, que tenemos que exponerlo, tenemos que validarlo y tenemos que ver el cumplimiento y tenemos que tener unas citas extras para el respaldo. De esa manera podemos estar seguros de que lo que estamos diciendo lo podemos validar y cumple con las características del tipo. El ejemplo es de que el paso del Mar Rojo es un tipo del bautismo en agua, hermanos. Ahora vamos a ver el símbolo. Hay muchos tipos, pero les digo, solamente estamos en el curso básico. No vamos a profundizar más. Hay más tipos. Hoy solamente estamos viendo, digámoslo así, los ejemplos más comunes para que podamos ir entendiendo. Ya si gustan podemos profundizar, pero ya sería en otra ocasión. El símbolo, no sé si han escuchado este nombre, el símbolo o la simbología. En otra de la simbología es otra de las áreas importantes en el estudio de la Biblia. Por tal razón, aquí se exponen las reglas que deben de conservarse para interpretar correctamente los símbolos. La palabra símbolo procede del latín symbolum y también del griego símbolo, que significa signo, marca o señal. Entonces no se les olvide. Símbolo es signo, marca o señal. El símbolo es la figura concreta con que se representa una idea, cualidad o realidad espiritual. ¿Qué diferencia tiene el símbolo con el tipo? Mientras que el tipo requiere de confirmación en el Nuevo Testamento, el símbolo no la necesita. A diferencia del tipo, el que se le espera el cumplimiento, el símbolo no se le espera ningún cumplimiento. A diferencia del tipo que caduca con su cumplimiento, el símbolo puede permanecer más. El pan, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. El pan y el vino siempre han sido y siempre serán símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento lo encontramos en Génesis 14, 18 al 19 y en el Nuevo Testamento está en Lucas 22, 19 y 20.
y es actualmente 1 Corintios 11:26 y será en el futuro Lucas 14, en versículo 15, Marcos 14:25. Cuando apuntan las citas es importante para complementar. Entonces, el pan y el vino siempre han sido eh, son el símbolo y van a seguir siendo. Aquí vemos el respaldo. Fue en el Antiguo Testamento, fue en el Nuevo Testamento, actualmente lo encontramos todavía vigente y en el futuro también. ¿Cuál es el propósito de un símbolo? Los símbolos tienen por propósito dar la idea sobre el carácter o las funciones de alguna cuestión, acción o circunstancia. Es necesario entender que cuando una cosa es totalmente clara, no necesita ser representada por símbolos. Nosotros debemos de distinguir cuando algo está siendo usado de manera simbólica y cuando es una expresión netamente literal. Entonces, es importante que pongamos atención porque eh, esto de la simbología actualmente se puede confundir mucho y ahorita vamos a ver más adelante. Para una justificación para usar un símbolo debe haber una causa realmente justificada. No se puede ir por la vida tratando de inventar simbolismos en donde no se requieren. Los símbolos se pueden usar solo si hay un claro porqué de la cualidad estrecha. Con la cuestión de que se quiere representar de otra manera no tiene razón de ser. Entonces, vamos a ver el uso correcto de un símbolo. No otra vez como todas las figuras que hemos visto, no debemos de usarlas caprichosamente. No se debe tratar de suponer que representan una cosa u otra cosa cuando la intención de quien la dijo no fue esa. Este, por ejemplo, no podemos decir que los cerdos, el becerro grueso y el cabrito que se mencionan en las parábolas del hijo pródigo tengan algún simbolismo, sino que solo forman parte de los detalles de la narración, lo que veíamos hace un momento. Entonces hay cosas que no simbolizan absolutamente nada, pero hay cosas que sí simbolizan algo, ahorita lo vamos a ver. No debemos de darle diferente sentido. Si a los símbolos se les da un sentido diferente a lo que realmente representan, se corre el peligro hasta de caer en herejías. Entonces es por eso indispensable que aprendamos a ver qué cosa es un símbolo y qué cosa es literal. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo claramente. El pan y el vino, fíjense, son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, no es literalmente el cuerpo ni la sangre de Cristo, como lo enseñan algunas religiones, por ejemplo, los de la Iglesia de Roma. Ellos interpretan esa parte como que el pan y el vino literalmente son la sangre y el cuerpo de Cristo. El texto no dice eso. Entonces, nosotros debemos de ver exactamente qué es un símbolo. Vamos a ver un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros somos de México, yo soy de México. Yo no puedo decir que, que la bandera de México sea la patria, sino simplemente es un símbolo de la patria. La bandera de cualquier país no es la patria de cierto país, sino es un símbolo de la patria. No debemos de darle símbolos en sentido literal. Cuando a los símbolos se les da un sentido diferente al que deben de ser, se cae en errores graves teológicos. Otro ejemplo, el aceite. Vamos a ver el aceite. El aceite no es el Espíritu Santo, sino es uno de los símbolos del Espíritu Santo. La mujer en Apocalipsis 12:6 no es la iglesia, sino es símbolo de la iglesia de Cristo. Vamos a ver otro ejemplo en Apocalipsis, habla de una ramera. La ramera de Apocalipsis 17:1 no es la iglesia apóstata, sino es el símbolo de la iglesia apóstata. Entonces, eso es lo que debemos de cuidar, que no digamos que un símbolo es algo literal. El aceite no es el Espíritu Santo, la paloma no es el Espíritu Santo, y así. Hay cosas que no son literales, es lo que debemos de entender nosotros. Y también hay, para usarlo correctamente, vamos a entender que una sola cosa concreta puede simbolizar varias cosas abstractas, dependiendo de la intención de la que
el orador la use o el escritor la haya usado. Por ejemplo, vamos a ver el simbolismo en Romanos 6 del 3 al 5, anoten la cita por favor. Dice que el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Eso simboliza el bautismo. El agua, también el agua tiene varios símbolos, o sea, simboliza varias cosas, perdón. Puede simbolizar el Espíritu Santo, la cita Juan 7, 38, 39, simboliza la vida eterna, Apocalipsis 22, 17, la palabra de Dios, el agua simboliza la palabra de Dios en Efesios 5, 26, la inocencia en Mateo 27, 24, la angustia, segundo de Crónicas 18, 26, y la muerte en Jonás 2, 5. También una sola cosa concreta puede ser símbolo de varias cosas abstractas. Por ejemplo, la corona de oro simboliza la realeza, la corona de espinas simboliza el sufrimiento, la corona de laurel simboliza la victoria, la corona de oliva simboliza inmortalidad. Una cosa abstracta puede ser simbolizada por varias cosas concretas. El Espíritu Santo puede ser simbolizado, ahora es al contrario. El Espíritu Santo puede ser simbolizado por el fuego, Lucas 3:16, Hechos 2:3, por el viento, Ezequiel 37:9 y 10, Hechos 2:2, por el agua, Éxodo 16:7, Ezequiel 36:25 al 27, por el aceite, Salmo 23:5, Mateo 25:3 y 4, por la paloma, eh, Génesis 1:2, Mateo 3:16. Por un sello, o sea, por un sello se representa también en Efesios 1:13, 2 Timoteo 2:19, por las arras, 2 Corintios 1:22. Entonces, su variedad, como he comentado, la falta de tiempo y espacio no es posible exponer aquí, nos falta demasiado, pero esto es lo básico para que podamos tener una correcta lectura y comprensión de la Biblia. Ahora vamos a los personajes. Hay personajes simbólicos también. Por ejemplo, Moisés simboliza la ley. Primera a los Corintios 10:2, segunda a los Corintios 3:15. Abraham es símbolo de la fe también. Romanos 4:16, Gálatas 3:7. También hay números que tienen simbolismo. Por ejemplo, el 7 simboliza la perfección. El 6 simboliza al hombre caído. Apocalipsis 13:18. También hay animales simbólicos. El buey simboliza abundancia, el caballo simboliza guerra, el asno simboliza paz y humildad. Las citas, Proverbios 14:4, Proverbios 21:31, Apocalipsis 9:7, Zacarías 9:9, Juan 12:14 y 15. Si se dan cuenta, aquí no mencioné las citas en donde estamos hablando del ejemplo. Ustedes van a poner el ejemplo en cada cita y de qué se trata. Recuerden, estamos hablando de que el buey simboliza abundancia, el caballo simboliza guerra, el asno simboliza paz y humildad. Ustedes van a clasificar las citas de acuerdo a cada parte. También hay plantas que son simbólicas. Por ejemplo, la vid simboliza la congregación de Dios, Jeremías 2:21, Isaías 5:2, y a la mujer hogareña, Salmos 128:3. También hay objetos simbólicos, por ejemplo, la roca simboliza la seguridad, Salmo 27:5, el escudo simboliza protección, Salmo 3:3, el cetro simboliza autoridad, Génesis 49:10, el vino dulce simboliza la sangre de Cristo, Mateo 26:29, el pan de trigo simboliza el cuerpo de Cristo, Lucas 22:19, la estrella errante simboliza inestabilidad, Judas 13. Entonces, hasta aquí podemos decir que hemos concluido el curso de hermenéutica básica, esperando en Dios que haya sido de edificación, ya que
estos estudios en los institutos bíblicos son caros, hay que pagar mensualmente la colegiatura, el material, etcétera. Entonces, Dios ha sido bueno siempre y nos ha permitido que podamos compartir estos temas tan importantes, sobre todo en este tiempo, porque hay estamos en los últimos tiempos y dice la escritura que van a venir muchos engañadores, muchos falsos maestros, entonces debemos estar preparados en el conocimiento de la palabra de Dios para que podamos enfrentarlos, porque eh, una falsa doctrina se enfrenta con la verdadera doctrina. Entonces debemos de aprender estos temas para que podamos tener el conocimiento pleno de lo que nos están enseñando y comparando con la verdad de las escrituras. Entonces, mi deseo es de que este material que está al alcance de ustedes sea de utilidad y que ayude para que puedan ser también de bendición para otros en su congregación, en su iglesia, que puedan también compartir esto que se ha aprendido. Entonces me despido por el momento, damos por concluido este curso de hermenéutica básica. Dios les bendiga.